problemas en el audio. A ver, jóvenes, bien, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, escucha, bro. Sí, profe. Escucha, profe. Bien, a ver, hola, sí. A ver, chicos, un ratito, si me escuchan, por favor, denme unos minutos, ¿ya? Yo no escucho muy bien, no sé si me estén hablando. Voy a reiniciar este dispositivo para ver qué pasa, ¿ya? Voy a revisar un rato mi audio, por favor, disculpe. A ver. Bien, miren, lo que estamos viendo en la pantalla, el tema de tabla periódica, es justamente... un ratito. Ya. Bien, como pueden observar en la pantalla, lo que vamos a ver el día de hoy es tabla periódica. Primero hay que definir un poco de lo que es el concepto de este término, ¿no? El término de tabla periódica. Lo que se refiere a tabla periódica se refiere a, digamos, una tabla, es decir, una superficie plana que ordena ciertas cosas, como los elementos químicos, en base a un periodo, en base a un criterio, ¿no? En el caso de la tabla sería en base al número de protones, ¿correcto? El número de protones sabemos que también es llamado carga nuclear o número atómico, ¿no? Entre otros nombres, con los cuales se le conoce. Este de acá, más que todo, define las características, define las propiedades de lo que viene a ser el átomo. Es por eso que se le ordena en base a esto, ¿okay? En base al número de protones. Esa tabla, que es una superficie plana, se supone que debe tener ciertas características o debe mostrarse ciertas características de los elementos, bueno, de los átomos. Ahora bien, esta tabla periódica está justamente ordenada, o digamos su orden está basado o tiene mucha relación en base a la configuración electrónica, al igual que lo que es el número cuántico que se basa en la configuración electrónica. La tabla periódica también se basa mucho en la configuración electrónica. ¿Cómo así? A ver, primero debemos recordar que en un átomo neutral basal, se supone que es el que se encuentra o se muestra en una tabla periódica, la cantidad de electrones debe ser igual a la cantidad de protones. Eso lo sabemos, ¿correcto? En un átomo neutral, ¿cómo es la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones? Protones y electrones, perdón. ¿Igual o Iguales, diferente? iguales. Muy bien, son iguales, por lo cual, entonces, si yo te hablo de configuración electrónica, es como hablarte, ¿no? Entre comillas, de una configuración protónica. Por lo cual, si yo ordeno tanto mis electrones, que en base a eso yo calculo mis números cuánticos, también yo podría calcular mi tabla periódica que está ordenado en base al número de protones, ya que básicamente es lo mismo, ¿ok? En realidad es lo mismo. Ahora, la tabla periódica, vamos a ver un poco más de detalles, es justamente eso, es el ordenamiento que se basa en la configuración, porque la configuración me muestra, pues no me muestra nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta llegar al 7, hasta el séptimo nivel. Y la tabla periódica se basa en eso para poder ordenarlos y ubicar a los elementos, digamos, de manera más sencilla para poder buscarlos. Ahora, dice, actualmente la tabla periódica cuenta con aproximadamente unos 118 elementos oficiales, ¿ok? Unos 118 elementos oficiales, que están divididos en ¿cuántas filas? De manera horizontal. ¿Cuántas filas presenta?
Chicos, ¿cuántas filas Siete. presentan? 7 filas. 7 filas, muy bien, 7 filas. ¿Y esas 7 filas no te hacen recordar algo? Los 7 niveles. Muy bien, pues, ¿no? A los 7 niveles, a los 7, digamos, a las 7 capas, pues, ¿no? A las 7 niveles, a las 7 capas, ¿correcto? Entonces, ese es justamente el orden, pues, ¿no? El orden en el que se basa en la tabla periódica, ya que está obviamente relacionado con la configuración. Así como hay 7 niveles, 7 capas, también debe haber 7 filas, ¿no? Y además de eso está dividido en ¿cuántas columnas? 18. 18 columnas, ¿ok? Son 18 columnas, básicamente. Estas columnas son conocidas como grupos. Estos grupos básicamente lo que hacen es segmentar a los elementos y también obviamente forman bloques que vienen a ser los subniveles, ¿correcto? ¿Cuántos subniveles conocemos, señores? 4. ¿Cuáles son esos 4 subniveles? SPDF. Muy bien, el S, P, D y F. Se supone que este S, P, D y F deberían estar, esos 4 subniveles deberían estar distribuidos en esas 18 columnas. Hay grupos, hay, digamos, bloques de S, P, D y F. Y todo está en relación a la mnemotecnia o a la configuración electrónica que te di la semana pasada. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver cómo hacer. ¿Quién es el padre o considerado el padre o pionero de la tabla periódica? Ahí está resaltado. ¿Quién es? Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev. ¿Ok? Dmitri Mendeleev fue el primero que creó una tabla periódica. Tabla periódica que no fue tan precisa y no es la que utilizamos ahora, pero sin embargo fue lo suficientemente exacta como para predecir algunos elementos que en esa época no se habían descubierto. Es por eso que es considerado de gran importancia, pues, ¿no? Su trabajo en la tabla periódica. Él fue el primero, o sea, mejor dicho, él fue el que creó la primera tabla periódica, ¿correcto? Hay una segunda tabla periódica que es la que tenemos hasta ahora, creada por Moseley. Pero esa es ya otra historia, pues no lo vamos a ver también el día de hoy, no te preocupes, un poco de reseñas históricas. Listo. Actualmente, obviamente, los elementos o la cantidad de elementos está creciendo, está aumentando debido a los descubrimientos del ser humano y además de las creaciones que el mismo ser humano hace, pues, ¿no? El hombre también crea sus propios elementos en base a, obviamente, los elementos naturales, ¿no? Listo. Toma la captura, por favor. Avancemos. Avísame. Listo. ¿Listo? Muy bien. Bien. No sé, se supone, ustedes que ya han estado, digamos, avisados, ¿no? O ya saben el temario. Se supone que hoy día nos tocaba tabla periódica, así que supongo yo que deben tener una tabla periódica a su costado, ¿no? Una lámina, una tabla periódica, para, digamos, poder ayudarse con eso, ¿correcto? ¿Sí o no, chicos? ¿Tendrán su tabla periódica al costado? Sí, sí. Sí, profe, de Google. Ya, listo. Muy bien. Ahora, esta tabla periódica que te estoy mostrando yo es la tabla periódica típica, ¿no? En la parte trasera generalmente te colocan algunos datos extras sobre el elemento, sobre la materia, estado gaseoso, no sé, un montón de cosas, dependiendo la editorial, ¿no? Dependiendo de lo que te coloque la editorial. Ahora, en el caso nuestro, lo más importante en sí es la parte delantera, la tabla en sí, lo que coloca los elementos de manera ordenada. Este orden está basado en el número de protones, recordemos eso siempre, la actual al menos está basada en el número de protones. Las antiguas no, ¿ok? La actual. En este caso, estos de acá siempre te muestran con colores diferentes, colores que te están mostrando algo, te están, digamos, explicando algo, ¿ok? Ahora, esto de aquí va a estar separado en ciertos bloques, bloques que los vamos a ver poco a poco. Tenemos estos bloques, ¿correcto? Esto ya lo trabajé anteriormente con sus compañeros. Son bloques que son, digamos, determinados por la configuración electrónica. Por ejemplo, ¿cuál es la primera frase de tu mnemotecnia en la configuración electrónica?
Sí, soy peruano. Muy bien, ¿no? La primera frase es sí. Solamente el único sí. O sea, una S. Y esa S es la primera que aparece en la tabla periódica. ¿Correcto? Teniendo o perteneciendo al grupo A. Si te das cuenta, ahí está con azul. ¿Queda claro? Perteneciendo al grupo A. Listo. Luego, ¿qué frase sigue? Soy peruano. ¿Correcto hasta ahí? La segunda frase es, ¿soy De Perú. qué? Soy peruano. Listo. Muy bien. Ese soy peruano, lo que va a hacer básicamente es, digamos, repetir la primera letra y agregar una extra. O sea, voy a tener que volver a decir sí, no, o sea, perdón, el S y el P después. Soy peruano. ¿Correcto hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí. Listo. Ahora, ¿qué significa eso, profesor, exactamente? Significa que ahora voy a tener que agregarle la P, pero la P pertenece al mismo grupo. Si te das cuenta, pertenece al grupo A, por lo cual entonces es la continuación del S, ya que los dos pertenecen al mismo grupo. Mientras que el S tiene a la familia 1 y a la familia 2, que puedes darte cuenta con esas flechas, el P va a tener la familia a partir de la 3, continuando con la 4, 5, 6, 7, hasta llegar a la familia número, ¿a qué 18. número llega? 8. Al número 8, perfecto, ¿no? Llegando al número 8. Ahora, eso significa que son 8 grupos de tipo A. ¿Está bien? Luego, ¿cuál es la tercera frase? Soy de Perú. Soy de Perú, o sea, tengo que volver a repetir el S, luego agregar la D y luego repetir otra vez la P. Pero la D, ¿entre quiénes debe estar? Entre S y P. Entre la S Entre la S y y la la P. P. Muy bien. Y si te das cuenta, en la tabla periódica sucede exactamente eso. La D está entre la S y la P, porque recuerda que la S y la P están separadas. Y en el centro justo se encuentra el subnivel D. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Correcto, señores? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya, listo. Muy bien. Entonces, básicamente eso es, ¿no, chicos? Muy bien, ¿no? Ahora, entonces el sí, el soy de Perú. Ahora el D va a estar justo en el centro abarcando todos estos grupos. ¿Cuántas familias van a haber en ese grupo? ¿Cuántas puedes observar ahí? A ver, Hasta ¿cuántas? la 8. Hasta la 8. O sea, son 8 del A y son 8 del B. ¿Correcto? Son 8 del A y son 8 del B. Pero hay, digamos, un orden un tanto complicado en ese grupo. Ese grupo lo vamos a tomar poco a poco después, ya que es un grupo muy complejo, muy complicado. Primero, porque está en desorden. Y segundo, porque hay una de las familias que abarca 3 columnas. Pero de todas maneras, digamos, lo más resaltante ahí es que el subnivel D va a pertenecer a otro grupo, al llamado grupo B. ¿Correcto? ¿Lo ves? El grupo B, que está en rojo. Ahora, luego, la cuarta frase, ¿cuál es? ¿Cuál es la cuarta frase? A ver, chicos, ¿cuál es la cuarta frase? Soy fiel a Perú. No sé. Soy fiel de Perú. Muy bien, soy fiel de Perú. Eso significa que voy a tener que agregar una F que esté justo entre la S y la D, ¿correcto? Entre la S y la D. Y eso es justamente lo que sucede en la tabla periódica. En la columna 3B, ahí te vas a dar cuenta que hay una F, o sea, hay un grupo en la parte de abajo que salta, ¿te das cuenta? O sea, salta de un número y se va directamente a uno mucho más elevado, ¿correcto? Revisa tu tabla periódica. Va desde el 57 hasta el 71.
en un mismo cuadro. Y se va directamente hasta el 72. ¿Correcto? ¿Lo observaste? ¿Lo observan, chicos, en su tabla periódica? A ver. ¿Lo ven o no lo ven, chicos? Listo. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede ahí, profesor? ¿Por qué ese bloque de la tabla periódica va de un número a otro directamente? Pues no salta el número de la tabla periódica. ¿Por qué no continúa de largo? Lo que sucede es que esos elementos tienen una particularidad. Todos, absolutamente todos los elementos que se encuentran dentro de ese grupo F, ¿correcto? Van a tener la misma familia, o sea, van a tener las mismas características, propiedades, no van a ser muy diferentes entre sí. Es por eso que todos están dentro de ese mismo grupo, dentro de esa misma familia. Ahora, profesor, pero si están encima todos uno sobre otro, entonces significa que la tabla periódica debería tener una especie de pliegue o protuberancia para que me muestre cuáles son esos elementos, ¿correcto? Tendría una especie de resorte o pliegue para, para yo poder extenderlo y poder ver todos los elementos que se encuentran en ese mismo cuadro. Pero obviamente hacer eso sería muy tedioso para una editorial o para alguien que fabrique una tabla periódica. Por lo cual lo que se ha hecho de manera práctica, el que diseñó la tabla periódica, lo que hizo fue retirar todos esos elementos que deberían estar uno sobre otro, y colocarlo de manera horizontal a la tabla periódica en la parte de abajo. Si te das cuenta, aparte de estos grupos en la tabla periódica, siempre hay un par de filas abajo, ¿correcto? Un par de filas abajo. Este par de filas viene a ser ¿qué grupo? ¿El grupo o el subnivel qué? F. ¿Qué subnivel viene a ser, chicos? El subnivel F, pues, ¿no? Es el subnivel F que está siendo retirado de su grupo original y colocado en la parte de abajo para facilitar las cosas y que se siga manteniendo como una tabla. ¿Correcto, ahí? Listo, chicos. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuántos grupos hay en la tabla periódica? 16. A ver, primero, escúchame. ¿Cuántos grupos? Grupos. O sea, grupo A y grupo B. Grupo C, grupo D. ¿Qué grupos hay? Primero, Hay vamos a dos. ver, nuevamente. ¿Cuántos subniveles hay? 8. 4. 4. Son 4 subniveles, Escúchame, mira. Mira, son 4 subniveles. El S, el P, el D el D y y el el F. F. Y F. Que están separados en ¿cuántos grupos? En 1, A. Y 2, B. ¿Queda claro? ¿Cuántos grupos hay? ¿Solamente? 2. 2. Solamente 2, pues, ¿no? El A y el B, no hay más. Ahora, otra cosa es preguntarte cuántas familias hay por grupo. ¿Cuántas familias hay por grupo? 8. ¿Cuántas familias tiene cada grupo? 8 cada uno. 8. 8 cada uno, que 8. sería un total de ¿cuántas familias? 16. 16 familias, correcto. Son 16 familias en total, ¿ya? 8 del A y 8 del B. Ahora, ¿cuántas columnas tiene mi tabla periódica? 18. 18 columnas, muy bien. Y tú me preguntarás, profesor, ¿pero por qué tiene 18 columnas si se supone que son 8, 8, que me daría un total de 16? Lo que sucede es que una de las familias va a contener ¿cuántas columnas? 3. 3 columnas. ¿Cuál de esas familias es?
8B. Familia, La familia 8B. Si te puedes dar cuenta, en 8B. tu tabla periódica, la familia 8B va a contener a 3 columnas, lo cual lo hace particular y lo hace, digamos, tener 2 columnas más. Además de eso, como te dije hace un momento, el grupo B es un tanto particular porque no tiene un orden lineal, sino que tiene un orden un tanto acomodado, ¿no? Diseñado obviamente por Werner, que fue el que diseñó la tabla periódica, fue acomodado por él, ¿no? Para facilitar las cosas. Listo, jóvenes. Más sobre esto no vamos a hablar por ahora, más que todo nos vamos a abocar en la parte teórica. De todas maneras, esta tabla periódica, tal cual, aquí les estoy mostrando, la vamos a volver a ver en su momento, ¿ok? Por ahora no, no es tan importante. La parte práctica la vamos a ver todavía la próxima semana. Así que, por favor, confírmame si me has entendido para poder avanzar. Al menos lo más importante, porque lo vamos a volver a ver. ¿Correcto? Sí. Listo. Tómale captura, por favor. Avísame cuando termines. listo, profe. Listo. Muy bien. Estos de aquí son los elementos, ¿ok? Los elementos de tu tabla periódica. O mejor dicho, los grupos, familias. Actualmente, a clasificación actual. La actual ya no se fija en si eres grupo A, grupo B. La actual simplemente te enumera del 1 hasta el 18. O sea, respeta más que todo el número de columna, ¿ok? Estos grupos van desde el 1 hasta el 18, teniendo un nombre cada grupo, un nombre cada tipo de elemento, ¿ok? Que son las columnas, básicamente. Por favor, quisiera que me leas cuáles son esos grupos. El grupo número 1, ¿qué nombre recibe? Los metales alcalinos. Muy bien. El grupo número 2, por favor. Los metales alcalinoterreos. Muy bien, los alcalinoterrios. El número 3, por favor. Familia del escandio. Familia del escandio. Muy bien. El número 4, por favor. Familia del Familia del titanio. Muy bien. El número 5. Familia del vanadio. Muy bien, perfecto. El número 6. Familia del cromo. Perfecto. El número 7. Familia del magnesio. Muy bien. El número 8. Familia Familia del del hierro. El número 10. 9, perdón. Del cobalto. Familia del cobalto. Muy bien. El número 10, ahora sí. Familia de níquel. Familia del Número níquel. 11. Familia del El cobre. Número 12. Familia Familia del del zinc. zinc. Número 13. Familia térreos. Número 14. carbonoides. Carbonoide. Número 15. Nitrogenoides. Número No, 16. nitrogenoides. Número 17. Alcógenos. 18. Algógenos y gases nobles. Muy bien. Perdón, 17 y 18, ¿no? Halógenos y gases nobles. Siendo los gases nobles los, digamos, relativamente recientemente descubiertos, pues, ¿no? Fueron uno de los últimos descubiertos. Ahora, todo este orden está basado obviamente en la clasificación moderna, del 1 al 18. Es por eso que no notas mucho la diferencia entre lo que son metales y no metales, a menos que te lo digan, pues, ¿no? Pero en realidad existe lo que es la clasificación antigua, que es la que más frecuentemente te viene en examen de admisión, que es justamente esta. Esta misma clasificación que lo he hecho en base a esto, lo vamos a separar ahora sí según clasificación antigua. Primero, el grupo número 1 y 2, que era antes, que es ahora, grupo número 1 y número 2, antes era clasificado en romanos como 1 y 2. Ahí no hay ninguna alteración, pero pertenecían a qué grupo, al A o al B. A ver, ¿a qué grupo pertenecen esos? A la, pues, ¿no? A la pertenecen a la. ¿Correcto? Pertenecen al grupo A. Listo. Y son pertenecientes a qué subnivel? Ese. Ese, Al subnivel S. Muy bien. Listo. Y luego, si nos saltamos, ¿cuántas columnas nos vamos a saltar? Nos vamos a saltar 10 columnas.
Es por eso que directamente empezaba con 13, ¿correcto? 13, aunque en realidad para la clasificación antigua vendría a ser el grupo o familia 3, nada más. ¿Está bien? Ya que no estaríamos contando los 10 del grupo B. Ahora, este de acá, el grupo número 13, antiguamente clasificado como 3, pertenecía también al grupo A. Era la continuación del grupo del subnivel S. Ok, solamente que cambiamos de subnivel, pero mantenemos todavía el mismo grupo. Grupo A, pero ahora sería ¿qué subnivel? P, 3A. El subnivel P sería familia 3, ¿ok? Pero sería el subnivel P. ¿Queda claro? ¿Correcto hasta ahí, señores? Más o menos, profe. A ver, nuevamente, mira. Lo que pasa es que hay que diferenciar una cosa la clasificación antigua y otra cosa la clasificación moderna. En la clasificación moderna no hay números romanos ni nada. Todo sigue de frente, del 1 hasta el 18, ¿correcto? Del 1 hasta el 18. Ahora, según la clasificación antigua, estos tenían un orden un tanto más complejo. O sea, es la misma tabla, la tabla de Moseley. Sin embargo, la clasificación o el orden ha cambiado un poco. El YUPAC ha cambiado un poco la manera en la cual se ordena. Pero sigue siendo lo mismo en realidad. Primero, tenemos que el grupo 1 y grupo 2 es el grupo 1A y 2A. Eso no se diferencia. El S, al solamente tener 2 electrones, es más fácil, ya que solamente tiene la familia 1 y la familia 2. Son los más pequeños. Así que no hay ningún desorden ahí. Pero pertenecen al grupo A. Luego vamos a saltar de frente, porque si te das cuenta, la tabla periódica está separada del grupo A. El S y el P están separados. Entonces, vas a saltar directamente hacia el P, hacia el subnivel P. ¿Correcto hasta ahí el que preguntó? Sí. ¿Listo? ¿No? Vas a saltar directamente al P. Pero este P ya no va a empezar con 1 otra vez, pues, ¿no? No tiene sentido. Si sigue siendo la A, tiene que seguir con el orden. Entonces va a empezar con 3. ¿Correcto hasta ahí? Va a empezar con... ¿Con cuánto empieza, chicos? con 3. Al 8. 3. Con 3, correcto. Ahora, escúchame acá. Ahora, el hecho de que empiece con 3 hace que continúe, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien? Profe, no se ve la tabla. Profe, no se ve de la pantalla. No está ¿No se compartiendo. ve? No, no A está ver, ratito. compartiendo. Creo que estoy teniendo problemas aquí también con esto. Vamos a ver, ratito. Creo que me ha botado esta cosa. Listo, listo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Listo. A ver. Bien, como les estaba comentando, pues, ¿no? El grupo, o mejor dicho, el subnivel S, en este caso, digamos que mantiene el orden, ¿ok? Y son pertenecientes al grupo 1A y 2A, respectivamente. Ahora, el problema estaba con los que venían después, debido a la separación que existe con el P. Está bien, para seguir el orden. El P. El P se va a ubicar al final, empezando con el 3 hasta el 8, en este caso. Y si te das cuenta, va a haber una diferencia de 10, ¿no? En vez de ser 3, ahora es 13. En vez de ser 4, ahora es 14. En vez de ser 5, ahora es 15. Y así sucesivamente. Y eso se debe a que está separada por cuántas columnas. ¿Cuántas columnas separa el grupo S del P? Ah, chicos, ¿cuántas columnas lo separa? 10. 10. Son 10 columnas, ¿ok? Pero que antiguamente eran clasificados de manera distinta. Antiguamente eran clasificados solamente en 8 columnas, ya que el grupo 8, puedes observar aquí, el grupo 8, ¿sí? Tiene 3 columnas, la columna 8, la columna 9 y la columna 10. Mientras que la columna 11 y la columna 12
son ahora, o mejor dicho, en esa época, considerados el grupo 1 y el grupo 2, que se encuentran al final. O sea, incluso hay un desorden ahí, ¿no? Que de todas maneras es, digamos, como para poder hacer que encajen los elementos. Este 1 y este 2 son la continuación, o mejor dicho, son los que van a continuar luego aquí, en el grupo 3, con el grupo 3B. Luego 4, 5, 6, 7 y 8 hasta regresar otra vez al 1 y al 2. ¿Correcto? ¿Me estás entendiendo esa parte, chicos, señores, jóvenes? ¿Está Sí. claro? Va a haber una fórmula, ¿ok? Para poder calcular las ubicaciones. Sé que puede ser un poco más complejo, y es más complejo, obviamente, ¿no? Porque no es un orden tal cual, ¿no? Hay una especie de desorden. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Por favor, tómale captura de eso para poder avanzar. Avísame. Listo, profe. Listo. Muy bien, vamos a ver ahora un poco de reseñas históricas. Bien. Lo primero que vamos a ver en realidad no son tablas periódicas. Lo primero que vamos a ver son ciertos criterios de ordenamiento que tenían ciertos personajes. Como sabrás, el ser humano siempre intenta ordenar las cosas, darle sentido, darle una lógica para facilitar su comprendimiento. Eso en cualquier aspecto de la vida. Uno de ellos fue justamente los elementos químicos que rodeaban digamos, a la naturaleza, ¿no? Ya para esa época, 1813, ya se empezaba a hablar de los átomos, de los elementos, ¿no? Recuérdalo con John Dalton, ¿no? Dalton ya hablaba de átomos, elementos, ¿no? Algo que estructuraba la materia, la realidad. Ahora, en base a eso, muchos personajes como Berzelius empezaron a idear una manera de ordenar a esos elementos postulados por John Dalton. Entonces, básicamente lo que hizo Berzelius fue primero separar a los elementos que tenían ciertas características con los otros que tenían otras características. Básicamente separó a estos elementos en dos grupos. Los grupos fueron los siguientes. Los llamados metales y los llamados No metales. no metales. ¿Correcto? Los metales, según lo que había determinado él, eran aquellos elementos que solían perder electrones, mientras que los no metales eran aquellos elementos que solían ganar los electrones, ¿correcto? Además de otras características obvias, pues, ¿no? Como la dureza, tenacidad, etc. Sin embargo, lo más resaltante era eso, ¿no? Que solían perder electrones y el otro ganar electrones. Y obviamente al perder electrones, ¿qué carga recibían los metales si perdían los electrones? Positiva. Muy bien, ¿no? Recibían una carga positiva. Mientras que si presentaban o recibían los electrones, qué carga presentaban? Negativa. Negativa. Negativa, muy bien, perfecto, ¿no? Listo. Muy bien, entonces eso es lo correcto, ¿no? Presentaban una carga positiva para metales y una carga negativa ¿para quiénes? No metales. No metal. Muy bien, para no metales, perfecto. Listo. Bien, eso es lo que hizo Berzelius. Ahora, Marcel Proust, unos años después nada más, se dio cuenta o se percató, ¿correcto? Que había cierto criterio, cierto orden en relación a uno de los elementos más importantes, el primer elemento de la tabla periódica. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? El Hidrógeno. hidrógeno. El hidrógeno. Muy bien, el hidrógeno. Este hidrógeno, básicamente, es el elemento que presenta un protón, ¿correcto? Entonces, lo que hizo él fue básicamente colocar un electrón, o mejor, perdón, eh, un hidrógeno. Luego le agregó otro hidrógeno y se dio cuenta
que surgía helio. Luego agregó otro hidrógeno y salía litio. Luego otro hidrógeno y salía berilio. Y conforme iba agregando hidrógenos, se percataba que el átomo iba creciendo e iba cambiando de nombre. Por lo cual él mencionó que el hidrógeno era el generador de todos los demás elementos. Conforme yo iba agregando electrones, hidrógenos, eh, el átomo iba creciendo, creciendo y creciendo. ¿Correcto? ¿Queda claro hasta ahí, señores? Sí. Listo. Muy bien. Pero obviamente él no mencionó nada de los protones en sí, sino que más que todo del elemento, ya que recuerda que para esa época recién estábamos hablando de átomos, ¿ok? El átomo para esa época todavía era una esfera sólida, o sea, no era, digamos, el átomo que conocemos ahora, ¿no? Con protones, neutrones y electrones. Todavía no hablaban de eso. Listo, tómale captura por favor a esto y avancemos. Avísame por favor. Ya está, profe. Ya, listo. Está, listo, muy bien. Continuamos. Bien, el siguiente personaje. Dobereiner, 1829. Ya relativamente buen tiempo, ¿no? Después de Proust. En este caso, Dobereiner postula su ley de triadas, ¿correcto? ¿Cómo se llama su ley de Dobereiner? ¿La ley de qué? De Triada. triadas. Triadas. Ley de triadas, correcto. Esta ley de triadas lo que básicamente hace es ordenar a los elementos de 3 en 3. ¿Ok? Ordenar los elementos de 3 en 3. Estos elementos deberían pertenecer a la misma familia, al mismo grupo, pero separados obviamente por 3 periodos. ¿Ok? Periodo 1, donde estaría el A. Periodo 2, donde estaría el B. Periodo 3, donde estaría el C. ¿Correcto hasta ahí? Ahora, ¿qué vas a colocar en cada periodo? Vas a colocar como referencia la masa atómica o peso atómico. ¿Ok? Peso atómico, la masa atómica. O sea, lo que pesa el átomo, en pocas palabras. Y luego había digamos, un cálculo matemático que siempre tenía que suceder, según la ley de triadas de Dobereiner. Siempre pasaba eso según su ley. Decía que la suma de la masa del primer elemento, A, con el segundo elemento, perdón, con el tercer elemento, C, dividido entre 2, me iba a dar el segundo elemento, B. ¿Correcto? Nuevamente, la suma de la masa del elemento A, el primer elemento, A, con la masa del tercer elemento, C, dividido sobre 2, me iba a dar la masa del elemento 2B, del elemento central. ¿Correcto hasta ahí, señores? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. O sea, básicamente en un grupo de 3, la suma de los extremos entre 2 me iba a dar la suma del centro. Una especie de promedio, pues, ¿no? Una especie de promedio. Y eso fue lo que hizo. Calculó para varios elementos ese tipo de orden y le salía, ¿no? Muchos de ellos resultaban. Por ejemplo, litio, sodio y potasio era una de las triadas en el cual el litio pesaba 6.94 y potasio 39.1. Al momento de sumarlo y dividirlo entre 2, le daba por resultado 23,02. Luego
pesaba el sodio, el elemento que se suponía estaba en el centro, y tenía que darle por resultado eso, y era correcto, le salía 23,02. O sea, sí salía, respetaba su ley. Entonces él se percató que no, que muchos de los elementos sucedía eso. Y empezó a hacer también con otros más, al menos los que estaban descubiertos hasta la época. Calcio, estroncio y bario. ¿Cuánto pesa el calcio según lo que dice ahí? 40. 40. Muy bien, ¿cuánto pesa el bario? 137,327. Muy bien, ¿no? Ahora, al momento de sumarlo y dividirlo entre 2, me daba por resultado. 87,62. Muy bien, ¿no? 87,62, que es justo, o era justo, el peso del estroncio. Es por eso que él consideraba colocarlos a ellos tres como un grupo completo, ¿no? Así fue el orden que él determinaba. Él no separaba si era metal, no. Si tenía la misma característica, no. La cosa es simplemente que la suma, la semisuma, mejor dicho, la suma entre dos, te dé justo el elemento central, y así es como él agrupaba. Muchas veces también cometía errores como, por ejemplo, que en realidad ahora sabemos que no pertenecían al mismo grupo y no tenían las mismas características. Sin embargo, por el hecho de que salía ese resultado, él los colocaba ahí, ¿no? Había muchas triadas, la del azufre, selenio y teluro, la del cloro, bromo y yodo, ¿no? Que en cierta manera sí tiene mucha relación, pero conforme iban avanzando con el descubrimiento de más elementos, lamentablemente para Dobereiner, muchas de estas triadas, según el orden nuevo que se estaba viendo, no coincidía, o sea, no cuadraba su ordenamiento. Es por eso que poco a poco se fue dejando ese ordenamiento. ¿Ven? Y ya pasó a la historia, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí, señores? Sí. Listo. Muy bien. Tómale captura ahí. Avísame. A ver, avíseme para poder pasar. Ya, profe. Muy bien. Años después, porque en realidad lo de Dobereiner, digamos que tuvo buen acogimiento, ¿no? Muchas personas consideraban que sí, tenía razón por mucho tiempo. Pero años después aparece otro personaje, 1862. ¿Quién aparece? Alexander. A ver, léelo. ¿Cómo se apellida? Chancourtois. Chancourtis. ¿Ok? Chancourtis. Ahí eso. Así se pronuncia. ¿Está bien? Chancourtis. Listo. 1862. Este de aquí tenía una idea un tanto interesante, ¿ok? En cuanto a la armonía que existía en la naturaleza. Para él, la naturaleza era armónica digamos, en todo tipo de criterio, ¿no? Tenía cierto orden, cierta armonía, que lo relacionaba mucho con la música, ya que la música está basada en la armonía. Ahora, eso justamente también intentó plasmarlo en el orden de los elementos químicos. Utilizó una especie de cuadro, diagrama, ¿no? Donde colocaba de manera horizontal a los elementos y, digamos, los colocaba ahí, ¿no? En diferentes órdenes, que al parecer, cuando estaba extendido, no había ningún criterio de orden, pero solamente tomaban un orden cuando se empezaba a enrollar ese papel. O sea, empezaba a tener digamos, esas diagonales empezaban a tomar una forma de hélice, donde el último del primero coincidía con el primero del segundo, de la segunda diagonal. Y es así como empezó a cuadrar la estructura de los elementos. Básicamente esto de acá era una especie de hélice. Su, entre comillas, ¿no? Entre comillas, ordenamiento era helicoidal, también llamado de tipo generatriz, o muchas veces conocido como el llamado caracol telúrico, ¿no? Porque parece una especie de hélice, como si fuese un caracol, ¿no? La concha de un caracol. Listo. Pero esta tabla periódica no fue, digamos, muy considerada por mucho tiempo, no fue abandonada al poco tiempo nada más, ya que muchos de los elementos no cuadraban, no coincidían. Así que simplemente se dejó. Listo.
Tómale captura a esto, por favor. También es parte de la historia. A ver, avísame. Listo. Muy bien. Listo. Muy bien. Siguiente personaje. 1864. Unos pocos años después. Aparece un personaje que relativamente tuvo un acercamiento mayor a lo que es el ordenamiento actual, ¿ok? Un acercamiento mayor. En este caso, estamos hablando de Newlands, 1864. Postula su ley a ver cómo se llama su ley. De octavas, muy bien, las llamadas octavas de Newlands. En este caso, la ley de octava de Newlands me dice que voy a ordenar los elementos de cuanto en cuanto. 8%. De 8 en 8, ¿están seguros? 7 en 7. Grupo de 7 en 7. 7. Grupo de 7. 7. Muy bien, ¿no? El ordenamiento de las octavas de Newlands es de 7 en 7. Ahora, las personas que quizás se confundieron, profesor, ¿y por qué de 7 en 7 si se llama octavas? Lo que sucede es que el nombre de octavas no viene de la cantidad de elementos que tienen, o sea, de los grupos, no viene de que esté ordenado de 8 en 8. Se refiere a octavas, ya que al ordenar de 7 en 7, el octavo elemento se va a encontrar debajo del primero, ¿ok? Debajo del primero, y por lo cual va a tener las mismas propiedades, ¿ok? Sea cual sea de donde tú inicies, digamos, iniciemos por aquí, este va a ser mi primer elemento, este va a ser mi segundo elemento, mi tercer elemento, mi cuarto elemento, mi quinto elemento, mi sexto elemento, mi séptimo elemento y mi octavo elemento. ¿Qué es lo que me dice la ley de octavas? Me dice que siempre mi octavo elemento al agrupar de 7 en 7 va a estar ubicado debajo del primero. Y eso significa que ambos deberían tener las mismas características físicas. Si este es sólido, este debería ser sólido. ¿Correcto hasta ahí? ¿Queda claro? Tanto, Sí. profe. ¿Cómo? No, no tanto, bueno, a mi impresión. A ver, nuevamente. ¿Yo cómo puedo saber? A ver, no, vamos a borrar esta parte. ¿Yo cómo puedo saber, profesor, si el carbono y el silicio son básicamente iguales en cuanto a características? Ah, porque según la tabla, según el ordenamiento de Newlands, el silicio debería estar ubicado debajo del carbono. Y al estar ubicado debajo del carbono significa que pertenecen a la misma familia. Y si pertenecen a la misma familia, deben tener las mismas características. Si yo, por ejemplo, soy sólido, no sé, pues lubricante, este silicio también debería tener las mismas características, ser un sólido lubricante. ¿Cómo sé eso? Ah, porque si yo lo ordeno de 7 en 7, el silicio justo debe ubicarse debajo del carbono. Y eso es lo que sucedía, pues. El carbono sería el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y dónde va a estar ubicado el silicio? ¿En qué número? 8. El 8. O sea, el octavo elemento justo coincide debajo de quién? Del silicio. Primer elemento. Del primer elemento, desde donde yo cuente, ¿ok? Desde donde yo cuente. No importa de dónde cuente, siempre el octavo va a estar ubicado debajo. Eso es lógico, pues. Si estoy hablando de 7 en 7, siempre el octavo regresa al primero. Y eso significa que va a tener las mismas características. Es por eso que el litio, por ejemplo, el sodio y el potasio son familia, porque son básicamente sales metales y tienen las mismas características. Y eso lo demuestra Newlands al momento de ordenarlo de 7 en 7. ¿Correcto hasta ahí? Ahora sí. Sí, profe. Listo. Muy bien. Perfecto. Tómale captura a esto, por favor. Este de acá fue uno de los ordenamientos casi más exactos, ¿ah? Tuvo bastante apego.
Pero en realidad también hay que considerar el hecho de que para ese entonces la cantidad de elementos descubiertos eran muy pocos, así que cuadraba sí, pero para la cantidad de elementos que había, que no era mucho tampoco. ¿Ok? Ya conforme se iban descubriendo más elementos, muchos de estos criterios no funcionaban. Es por eso que también se dejó. ¿Sí? Avísame, por favor. Listo. Aquí tenemos a otro personaje más importante todavía. Ya llegamos a 1869. ¿Ok? Ya mucho tiempo también ya pasó de eso. 1869. ¿Quién aparece? Dmitri Dmitri Mendeleev. Mendeleev. ¿Ok? Este de aquí postula su ley periódica, que para ahora nosotros sería la ley periódica antigua. ¿Correcto? Él es el primero o la primera persona que crea una tabla periódica como tal, ya considerada una tabla periódica, en el cual postula su ley periódica que dice que los elementos están ordenados en base a sus... ¿A sus qué? Masas atómicas. Masas atómicas. O sea, hasta aquí incluso él mismo ordenaba según sus masas atómicas. O sea, ese mismo error que cometieron todos los demás, ordenarlo en base a la masa atómica. Sin embargo, él, a pesar de que lo hizo igual que todos los demás, en base a la masa, él fue mucho más exacto que cualquiera. Tan exacto que pudo predecir la existencia de elementos que no eran descubiertos para esa época. Y mencionó que esos elementos iban a ser descubiertos luego, en el futuro. ¿Correcto? Él solamente conocía hasta cuántos elementos para su época. 63. 33. 63 elementos nada más se conocían, pero sin embargo él pudo predecir la existencia de otros más, como por ejemplo el germanio, que para esa época no se habían descubierto, pero él predijo que iba a existir algún elemento con tal característica, y en el futuro, cuando se descubrió el germanio, justo coincidía con todas las características que había mencionado Dmitri Mendeleev. Así muchos más, como el telurio, etcétera, ¿no? Etcétera. Listo. Tómale captura, por favor. Vamos a ver más sobre esto. Avísame también. Ya, profe. Muy bien. Un ratito, ya hasta que se vaya esto. Ya. Bien. Como te estaba comentando entonces, la tabla periódica de Dmitri Mendeleev, 1869, postula su ley periódica en la cual menciona que los elementos están de manera ascendente según su masa atómica. En este caso, la tabla periódica de Dmitri Mendeleev contenía 63 elementos nada más, y estaba dividido en 12 filas, según el orden que él había considerado, y 8 columnas, o sea, 8 grupos. Es un poco diferente, digamos, a la tabla periódica actual, ¿no? Pero de todas maneras tenía bastante criterios de ordenamiento. Cada grupo contenía elementos con propiedades semejantes. Eso era un criterio fundamental para su tabla, ¿ok? Y también justamente la falla o digamos el inconveniente para su tabla era que todavía no se habían descubierto muchos elementos. Por ejemplo, ahí faltaban los gases nobles. No se habían descubierto todavía los gases nobles. Así que ahí hay un punto menos, ¿no? Y como te puedes dar cuenta en su tabla periódica, que está ahí justo en esa imagen, hay algunos espacios vacíos, ¿no? Con huecos, básicamente, ¿no? Espacios que dejaba libre Mendeleev. ¿Qué es lo que mencionaba Mendeleev sobre esa tabla periódica? Mencionaba que en realidad era una tabla periódica que poco a poco iba a ir creciendo, ya que algunos elementos que no se encuentran o no están ahí presentes son porque en realidad todavía no se descubren, pero en el futuro, cuando se descubra, ahí por fin se va a poder colocar en su espacio adecuado determinado, ¿no? Es más, él simplemente, por ejemplo, pasaba del calcio directamente al titanio, ¿no? Y dejaba un vacío.
con lo cual nadie sabía por qué lo había hecho, ¿no? Entonces él mencionaba que no, era porque justamente faltaba descubrir ese elemento que iba a cuadrar en ese grupo 3, ¿no? Muy bien. Como puedes ver entonces en la pantalla, lo que hacía, digamos, especial a la tabla periódica de Mendeleev es que tenía una visión más amplia, ¿no? De la clasificación de los elementos, ¿no? Era, digamos, un poco más hábil para eso. También, obviamente, que dejó esos espacios en los cuales se suponía iban a ser llenados en el futuro y que poco a poco sí se descubrían y justo cuadraba con lo que él predecía, pues, ¿no? Por ejemplo, él predijo, digamos, un elemento llamado ecasilicio, perteneciente a la familia del silicio. Lo predijo, ¿ah? No es que él lo calculó, lo pesó, no, porque no existía en esa época. Predijo que existiría un elemento ecasilicio cuyo peso atómico debería ser de 72, cuyo color debería ser color gris, con una densidad de 5,5 gramos por mililitro, con una fórmula del elemento con 2 oxígenos, con una densidad del óxido de 4,7, y que su temperatura de ebullición debería ser menor a los 100 grados centígrados. Años después, descubren el germanio, un elemento con peso de 72,6, con un color grisáceo, con una densidad de 5,35, con una fórmula de óxido con 2 oxígenos, y con una densidad de 4,7 y una temperatura de ebullición de 86 grados centígrados. O sea, todo tal cual lo predijo Mendeleev. Y sin siquiera haberlo visto, digamos, en toda su vida. ¿Correcto hasta ahí? ¿Se entiende por qué la importancia de Mendeleev y por qué es considerado el padre de la tabla periódica? ¿Queda claro hasta ahí, señores? Sí. Listo, muy bien, perfecto, ¿no? Así fue también que hizo a varios elementos, el ecaluminio, que es el galio, el ecasilicio, el germanio, el ecamanganeso, el renio, el ecatelurio, el polonio y el ecaboro, el escandio. Muchos elementos fueron, digamos, predichos por él, ¿no? Y descubiertos ya luego, más tarde. Listo, toma la captura, por favor, avísame. Ya está. Muy bien. Ahora, por la época, por la cantidad de elementos descubiertos, porque quizás no sabía cómo ordenar algunas cosas, fue que también tuvo desventajas, o sea, cosas negativas en su tabla periódica. Una de ellas, por ejemplo, era el hecho de que no sabía dónde situar al hidrógeno, debido a que el hidrógeno tiene unas características muy particulares en realidad. ¿Por qué? Porque es el primer elemento de tu tabla periódica y debería estar ubicado en la familia número 1. Y está ubicado en la familia número 1, porque tiene un solo protón, ¿no? O sea, tal cual. Su masa es un solo protón, su peso es un solo protón. Ahora, eso de ahí hace que pertenezca, mejor dicho, a la familia de los metales alcalinos. Sin embargo, el hidrógeno no es un metal. Debería estar ubicado en los no metales, pero aún así está ubicado en los metales. Eso es algo que lo complicaba a Mendeleev. No sabía qué hacer, lo tenía pensando. Porque el hidrógeno, obviamente, ¿no? Según su naturaleza, debería estar ubicado en los metales alcalinos. Sin embargo, este de aquí no es un metal, no se comporta como un metal. ¿Correcto? ¿Correcto, Said? Imagínate, pues, ¿no? Si el hidrógeno se comportara como un metal. Está bien, sería muy, muy peligroso en realidad para nosotros, ya que nosotros estamos compuestos de hidrógenos. ¿Correcto? Estamos compuestos en nuestra mayor parte de hidrógenos, en la molécula del agua, por ejemplo.
Imagínate que nosotros que somos una mayor proporción de agua, que nuestro hidrógeno se comporte como un metal. Ni siquiera podríamos acercarnos a algún artefacto eléctrico, porque automáticamente solamente con un ligero contacto nos pasaría corriente. Pero por suerte el hidrógeno no se comporta como un metal, sino sería muy atrayente a la electricidad. También había ciertos criterios que él todavía no podía ordenar, no podía considerar algunos elementos que no cumplían, digamos, las características de otros, y se supone que debían estar ubicados ahí. Había errores, eso sí, pero de todas maneras, era una buena tabla periódica. Es por eso que fue considerado por mucho tiempo el padre de la tabla periódica. Y hasta ahora incluso. ¿Listo? Tómale captura. Muy bien. Ahora sí. Entramos a la tabla periódica actual. ¿Ok? Entramos a la tabla periódica. No. Entramos a la tabla periódica actual. ¿Ok? ¿Quién fue el creador de la tabla periódica actual? Henry. Moseley. Enrique. Werner. José. Moseley. Mendeley. Moseley. Ten cuidado, por favor, ¿ok? Moseley. Muy bien. Listo. Este Henry Moseley postula la nueva, ¿ok? La nueva ley periódica. En este caso menciona que esta de aquí, la tabla periódica, digamos, de él, estaba ordenado más que todo en función a qué. ¿Cuál era la función de ordenamiento de Moseley? Número Henry atómico. Moseley. El número atómico. Y el número atómico es lo mismo, viene a ser el número de qué. Protones. Carga nuclear. ¿De Protón. De protones. Perfecto, muy bien. Listo. Ahora, ¿cómo así, profesor? Fue que Moseley se dio cuenta, se percató que los protones eran más importantes que la masa en sí del átomo para poder determinar su orden. A ver, perdón. Lo que sucede fue lo siguiente. Lo que hizo él fue agarrar un elemento. ¿Ok? Un elemento A. Y le aplicó ciertos rayos X a cierta frecuencia. Luego, tomaba el mismo elemento y le agregaba un protón. Y se percató que necesitaba de una mayor frecuencia de rayos X para poder romperlo. Luego, le agregaba 2 protones ahora. Y se daba cuenta que necesitaba una mayor frecuencia de rayos X para poder romperlo. O sea, a mayor cantidad de protones, mayor la frecuencia de rayos X que él necesitaba para romper el átomo. Por lo cual, él se percató que el que le daba las propiedades o características fundamentales a un átomo eran los protones, no la masa en sí, porque hizo lo mismo con los neutrones, agregó neutrones o agregaba electrones, y sin embargo no requería de una diferente frecuencia de rayos X, solamente sucedía eso cuando agregaba protones. Es por eso que él dedujo que el que tenía una mayor importancia física y química dentro de las propiedades del átomo era justamente los protones. Y así fue como él empezó a ordenar a los átomos según sus protones. Y, por suerte, hasta el día de hoy, todavía sigue funcionando.
¿ok? Todavía funciona. El número de protones me determina las características de los átomos, al menos hasta los descubiertos hasta ahora, que rondan más o menos los 120, ¿no? Listo. Pero Henry Moseley postula su ley periódica y ordena en cierto criterio, ordena los elementos, pero el que diseña en sí la tabla periódica, porque como te puedes haber dado cuenta, de todas maneras hay un desorden ahí, no es que esté ordenado tal cual, hay una especie de cositas por ahí que no cuadran, pero ¿quién lo hizo cuadrar? ¿Quién diseñó la tabla periódica actual? Una cosa es crear el orden, la ley periódica, y otra cosa es, digamos, diseñar la tabla. ¿Quién es el diseñador? Werner. Werner. Werner, muy bien. Él diseña la tabla periódica actual en base al trabajo de Moseley, los dos a la par, ¿ok? Donde ordena según las propiedades químicas a los elementos. Se basa mucho en eso y por suerte hasta ahora funciona, ¿no? También, obviamente, separa según las propiedades físicas, donde tenemos a los bloques de metales y no metales. Y coincide, cuadra, por suerte, al parecer, tiene razón, ¿no? O sea, tiene razón el hecho de que sea considerado en base a los protones. Y obviamente él ya ahí, digamos, establece o se asienta ya las bases de la ley periódica moderna. En nuestro caso sería llamado moderna porque hasta ahora dura, ¿no? Hasta ahora permanece. Postulada entonces por Henry Moseley. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe, creo. Avance nomás. Ahora sí. Sí, profe. Ya. Listo. A ver, bien, jóvenes. Bien, como les estaba comentando, en este apartado vamos a ver algunas descripciones o algunos detalles sobre la tabla periódica actual. En el caso de la tabla periódica actual ha sido ligeramente modificada por la IUPAC y ya reconocida totalmente por esta, ¿ok? En el cual considera oficialmente, al menos hasta ese año 2016, a unos 118 elementos ya establecidos, ¿ok? Conforme ha ido avanzando el tiempo, se han estado creando nuevos elementos. Los últimos elementos de la tabla periódica generalmente han sido creados. Muy pocos han sido descubiertos. La mayoría ha sido creado artificialmente en laboratorio. Ahora, estos 118 elementos están ordenados en 7 filas llamadas periodos, ¿ok? Y 18 columnas llamados grupos que contienen a la antigua clasificación de 8 del A y de 8 del B. Pero ahora sabemos que la clasificación actual va desde el 1 hasta el 18, ¿ok? También considera al primer elemento como al hidrógeno, con un Z, o sea, un número de protones de 1, y lo mantiene y lo tiene todavía hasta ahora en el grupo S, a pesar de que es un no metal, lo tiene en el grupo de los metales.
digamos que hay ciertas excepciones en todas sus reglas, ¿ok? La tabla periódica tiene reglas, pero siempre hay excepciones. Por ejemplo, una es el hidrógeno. El hidrógeno, al ser un Z1, está ubicado en los metales. Sin embargo, sus características no son metálicas, no es un metal, ¿correcto? Otra excepción podría ser el helio de un Z2. Debería estar ubicado en la familia 2A, por lo cual debería ser un metal. Sin embargo, está ubicado en la 8A. ¿Por qué? Porque es un gas noble, y se ha demostrado que es un gas noble, aún teniendo solamente esos 2 protones. Entonces, son cositas, ¿ok? Hay ciertas cositas por ahí que, digamos, son acomodos, ¿no? Ajustes, para que cuadre bien. Listo. Presenta 2 filas separadas, los lantánidos y los actínidos, pues, ¿no? En este caso estamos hablando de los 2 grupos, ¿ok? Mejor dicho, los 2 bloques de la tabla periódica. Lo que viene a ser los separados es lo del grupo F, ¿no? Los grupos F. Bien, entonces, tenemos 2 grupos, ¿no? Tanto clasificación moderna como antigua. La clasificación antigua y moderna, grupos. Para el grupo A, grupo 1A, ahora es considerado el 1, ¿ok? En números arábigos, lo que usamos nosotros. ¿Cómo se le llama a ese grupo? Alcalino. A ver, Alcalinos. alcalinos. Muy bien. Los llamados Alcalinos. alcalinos. Excelente, chicos. ¿Y quiénes están ahí, por favor? Solamente mencióname los 3 primeros al menos. Hidrógeno, litio y sodio. Muy bien, hidrógeno, litio, sodio, potasio, etcétera, pues, profesor, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, en el grupo 2A, ¿correcto? El grupo 2A. ¿Está bien? En este caso tenemos, bueno, ahora es llamado el grupo 2 simplemente. ¿Y a quién tenemos ahí? Berilio, magnesio, calcio, estroncio. Berilio, magnesio, calcio, ¿no? Etcétera. El grupo 3A, escúchame acá, el grupo 3A, recuerda que en este caso separado por 10 columnas, por lo cual, digamos que va a ir directamente al 13, ¿no? No va a ser, digamos, considerado 13, sino 13 de frente. ¿Quiénes son? Boro, aluminio, galio. Muy bien, el número 4A, 14 ahora, carbonoides, está el carbono, silicio y germanio. El grupo número 5A, ahora 15, recuerda, le suma 10, los llamados nitrogenoides, ¿no? Nitrógeno. Está el nitrógeno, fósforo, etcétera, ¿no? ¿Por qué se le llaman nitrogenoides? ¿Por qué se llama carbonoides? Porque el primer elemento es el carbono y el nitrógeno, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos al 6, 16, tenemos al 7, 17, tenemos al 8, 18. ¿No? El 16 son los anfígenos, el 17 son los halógenos y el 18 son los gases nobles. ¿Correcto hasta ahí? Sí, profesor. Listo. Muy bien. A ver, para los elementos 1, apunta en tu cuaderno. Saben rápidamente, nomás, ¿ya? Solamente para el grupo A, por el tiempo no nos va a alcanzar. Para el grupo número 1. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Alcalinos? Sí, profesor. ¿Queda claro? Listo, apunta. Hola Lina, qué rabia tu casa en Francia. ¿Ah? Apunta, la mnemotecnia. ¿Cómo dijo? Hola, Hola Lina. Lina, qué rabia tu casa en Francia. Una. A ver, mira. Hola Lina, qué rabia tu casa en Francia. ¿Te ubicas? Sí, sí. Solamente te voy a dictar lo más importantes. El 1A. El número 2. Beto, el mago calvo, te estroncia con la vara. ¿Correcto? Beto, el mago calvo, te estroncia con la vara. ¿Está bien? Sí, profesor.
de estroncio, Muy bien. A ver. Vamos a ir directamente con los últimos. Los últimos. Podría ser el gas noble. ¿Ok? Gas noble. Vamos a leer el gas noble. Ahora tipo, se me pierde el mouse. Listo. Tenemos. Esa nena ardiente quiere ceviche ricotón. ¿Ok? Este último es recientemente descubierto, así que digamos que todavía no se le puede agregar una mnemotecnia. Básicamente te preguntan estos primeros. ¿Ok? Esa nena ardiente quiere ceviche ricotón. ¿Queda claro? Sí. Listo. Muy bien. Conforme. La próxima semana, si nos alcanza el tiempo, te doy más mnemotecnia. ¿Ya? Por favor, apunta y seguimos. Estos que te he dado son los que frecuentemente vienen en nomenclatura. Es por eso que te he colocado. La nomenclatura inorgánica, a veces te suele venir esos. ¿Listo? Avísame. Ya, profe. Muy bien. Luego tenemos al, perdón, tenemos al grupo B. ¿Correcto? Al grupo B. Listo. Ahora, el grupo B, como sabemos, hay un desorden. ¿Está bien? En el grupo B hay una especie de desorden. Así que aquí vamos a empezar primero con el número 1, que viene a ser el 11. ¿Cómo se llama ese grupo número 1? Metales de Metales de acuñación. acuñación. de acuñación. Muy bien, ¿no? Metales de acuñación. ¿Correcto? La mnemotecnia que frecuentemente se usa es cuando el agua aumente, regamos. ¿Correcto? La familia número 2, ahora considerada la 12. En este caso tenemos a qué familia. Familia del zinc. Muy bien, perfecto, ¿no? La mnemotecnia que se utiliza es sin ceder, hago canciones. ¿Ok? Sin ceder, hago canciones. La familia número 3 es la familia del escandio, la familia número 4 es la familia del titanio, la familia número 5 es la familia del Vanadio. vanadio, la familia número 6. Del cromo. Muy bien, perfecto, ¿no? La familia número 7 Del mango. Del Manganeso. manganeso. y la familia número 8. Manganeso. columna. La familia número 8. Ferromagnético. Era columna. Magnético. Muy bien, ¿no? Perfecto, Pero correcto. magnético. Listo. Por ejemplo, no sé, pues, generalmente en la familia número 3 suelen colocar bueno, pedirte la mnemotecnia de estos dos nada más, que generalmente te colocan como, sácalo ya, ¿correcto? Otra familia que te pueden pedir puede ser la familia 6B, perdón, ¿no? 6B, la familia del cromo, ¿correcto? Dice, creo moderadamente en Wikipedia Sagrada. Es una mnemotecnia, ¿ok? Son mnemotecnias que tú puedes utilizar, pues, digamos, de cierta manera, utilizarlos para poder recordar. En realidad, la mnemotecnia tú la puedes cambiar, como ya varias veces te he dicho, tú puedes cambiar la mnemotecnia que desees. ¿Correcto, está ahí? Tómale captura, por favor, rápido. Y avanzamos, avanzamos. Muy bien, Listo, profesor. listo. Bien. Aquí también te voy a presentar algunas mnemotecnias que quizás puedas recordar para los semimetales, los no metales, los gases nobles y los metales, ¿ok? Recuerda, los semimetales también son llamados metaloides. Listo, ¿no? Entonces, semimetales o metaloides, ¿correcto?
Ahí tenemos a esa tanda que siempre está en diagonal en tu tabla periódica. Está entre los metales y los no metales, que vienen a ser, ahí te lo voy a mostrar. Ahí quiero que lo observes. Vienen a ser estos. Estos de aquí, que están en diagonal. ¿Ve? Estos son los llamados semimetales o metaloides, que dividen a los metales, que están aquí, incluyendo a los de abajo, en diagonal, y separa a los no metales, que vienen a ser estos de aquí, los de la diagonal superior. ¿Listo? Muy bien, perfecto, ¿no? También tenemos ahí a los no metales, a los gases nobles. Eso es más fácil, ¿no? Helio, neón, argón, criptón, etc. Listo, tómale captura, por favor, para empezar con las preguntas. Está, profe. Listo. Buena La pregunta. mayoría de preguntas son teóricas, así que no vamos a tener problema en eso, ¿ya? Dice, rápido. La ley de las tríadas fue postulada o sostenida por quién? La E. Soberana. Muy bien, Dobereiner, ¿no? Eso es muy puntual, directo. 2. La tabla periódica establecida por Mendeleev ordena los elementos en base a qué? De acuerdo a sus Número propiedades de físicas y masa. químicas. Número más. La B. A ver, Peso no, atómico. número de masa no. Atómicos. Al peso atómico, ¿ok? Una cosa es número de masa y otra cosa es peso atómico o masa atómica. Son dos conceptos diferentes, ¿ok? El número de masa, escúchame un ratito para que me puedas entender. El número de masa es la masa que tiene cada elemento en la naturaleza. En cambio, el peso atómico o masa atómica, que es otra cosa, masa atómica y peso atómico son sinónimos, pero es diferente al número de masa, es la masa, o sea, son las masas en promedio del mismo elemento. No sé si me estás entendiendo. O sea, profesor, un elemento puede tener diferente número de masa a otro elemento que es el mismo. Exacto. Ah, ya, ok. O sea, digamos, ¿no? Te dice, oye, ¿cuál es tu peso? Ya, yo peso 70. Y el peso de tu hermano, 72. Ah, pero el peso de, digamos, de los dos sería el promedio. Ya, ese promedio es el peso atómico. ¿Correcto? Mientras que el número de masa sería el peso de cada uno de ustedes, lo cual puede, digamos, variar ligeramente. En la naturaleza sucede lo mismo. Hay elementos, por ejemplo, no sé, pues el hierro, que pesa, digamos, 56 y otro pesa 54. No, pero ese mismo hierro, solamente que es ligeramente más pesado. Entonces, para poder calcular tú digamos, un peso atómico, para obviamente ponerlo en tu tabla periódica, no vas a hablar particularidades, tiene que hablar generalidades, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es sacarle promedio. Ese promedio es el peso atómico. El número atómico es particularmente de cada uno de los hierros que encuentres en toda la naturaleza. ¿Correcto? Número 3. El rayos X, Moseley descubre la periodicidad química. ¿Esto en base a qué? ¿Qué es lo que hizo? A ver, masas, Moseley, masas. Moseley es la moderna, y la moderna no está en base a la masa. La E, profesor. La E. Que es La proporcional. E, pues, no recuerda que te dije que a cada vez que tenía más protones requería una mayor frecuencia de rayos, X frecuencia. Radio X. ¿no? A más protones, mayor la frecuencia que requería. Perdón. La número 4. Diseñó la primera tabla periódica. Mendeleev. Mendeleev. Muy bien, perfecto, ¿no? Mendeleev. 5. Actualmente se ordena los elementos en base a qué? Cantidad total. Su carga nuclear. Muy bien, su carga nuclear, o mejor dicho, los protones. ¿Ok? Los protones es lo mismo que carga nuclear, eso recuérdalo. Número 6, a ver. La Creo que C. con la primera sale. La C. La C. La La CF. C. Listo, ¿no? Con la primerita nomás salía, ¿correcto? Por las claves. Ahí lo puedes verificar luego. Tómale captura, por favor. La profesor. Listo, profe. Muy bien. Número 7, a ver. Te dice verdaderas y falsas. ¿Ok? Las verdaderas y las falsas.
A ver, las tríadas clasifican los elementos según su número atómico. Falso, falso. 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 Muy bien, ese es más fácil que se prometa. Correcto. 2. Las octavas de Newlands ordenan los elementos de 7 en 7. Verdadero. Verdadero. Muy bien, ¿no? Ese es más verdadero que tus compañeros. Número 3. Las propiedades de los elementos son en función periódica de los números atómicos en la tabla periódica actual. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Eso es verdadero, ¿no? Como tu profesor. Listo. Entonces, ¿qué te La pide? D. La D. Porque Te pide las Falsas. Jala, falsas. falsas. La A ver, ¿y 1. quiénes son las falsas? La A ver, 1. ¿quiénes son las La falsas? uno. La una, la una. La uno. Claro, Ala, chicos. ala. Muy bien, ¿no? Las falsas, entonces, ¿quiénes son? No levanten la mano. ¿Quiénes son? ¿La número? La uno. Número 1, perfecto. Listo. Número 8. A ver. Helicoidal, curva helicoidal. Enano. 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 ¿Quién era? Sí. Chan. Darwin. Chan Corbis, ¿no? Muy bien. Número 9. Courtois. A ver. Número 9. Tabla periódica actual. Werner. 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 Te Werner. dice diseñó, ¿ah? Ten cuidado, te dice diseñó. Werner. 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 Bueno, muy bien. Ok, una cosa es crear y otra cosa es diseñar. Señor. Número 10. La ley de 3 en triadas. 3. 3 en 3. 7 en 7. Ay, no. Perfecto, ¿no? De 3 en 3. No, Muy bien. Número 11, a ver. Número 11. Segundo Falsa. Bereiner, las propiedades de los elementos son en función periódica de su número atómico. Falso. ¿Lo Bereiner? No, Ah, falso. falso. Porque el único, escúchame acá, el único que habló de número atómico, ¿ok? O de protones, es Moseley. Todos los demás eran masa. Aparte de uno más, Meyer. Meyer también, pero Meyer fue por volumen, no fue por protones, fue por el volumen. Pero sabemos que volumen y masa es básicamente lo mismo, porque están directamente relacionados, ¿no? A mayor masa, obviamente, hay mayor volumen. Entonces eso sería verdadero o falso. 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 Más falso que juntos por siempre, ¿no? Listo. La 2. Las Verdadero. octavas de Newlands reúnen a los elementos químicos de 7 en 7. Verdadero. Muy bien, ¿no? Verdadero como tu profesor de química. Listo. Número 3. En la tabla periódica diseñada por Mendeleev, los elementos químicos se ubican por el peso atómico. Verdadero. Verdadero. Peso. Falso. Falso. No, falso. Falso, ¿no? Eso fue Listo. por número de masa, ¿no? Muy bien. Espérate un ratito porque me estoy olvidando. A ver. ¿La primera qué era? Falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Falso. Femenino. Falso. Falso, verdadero, falso. Falso. La A. La. La A no. La. La. A ver, falso, verdadero, falso. La tabla periódica diseñada por Mendeleev, los elementos químicos se ubican por su peso atómico. Ah, no, perdón. Sí, tiene Pero ahí razón. sí es, profe. No. La tercera es verdadero. Verdadero. La tercera es verdadero, chicos. Peso atómico. La masa atómica No es también. confundir. Ay, profe. ¿Ves? Está bien, la verdad. Sí, perdón, me confundí por el apuro. Según la ley de triadas, los elementos químicos se ordenan en función creciente a sus números atómicos. Números Falso. atómicos. Falso. No, este es falso. Falso. No. Es peso atómico. Listo. Completa el siguiente párrafo. A ver. Propuso ordenamiento, elementos en sus pesos atómicos, observando cada Newland. octavo, octavo es la palabra. Ah, ya de 7 en 7. Newland. Newlands. Newland. Newlands. Las octavas de Newland. Newland. ¿Correcto hasta ahí? Sí, profesor. Sí. Listo. Tómale captura, por favor. Ya listo. Ya, profe. Avísame. Ya. ¿Listo? Ya está. Se tiene la siguiente triada. ¿Ok? La siguiente triada. O sea, me debe dar de 3 elementos. ¿Correcto? La El D, la D. elemento, muy bien, escúchame acá. La El elemento B. 1 es X. El elemento 2 es Y. Y el elemento 3 es Z. Entonces, la suma de X, que viene a ser A, según lo que te dice acá, más la suma de Z, que es lo que te pide,
dividido entre 2 me debe de dar igual a y. Que es B. Operas eso, despejas z, ¿y cuánto te sale? ¿O cuál te sale? A D. B. A ver, 2B. Dedo. 2b menos 2b menos. ¿Listo? Más adelante también vamos a ver otro problema muy parecido. Muy bien, te voy a dar las claves, por favor, para que lo confirmes. En realidad, todo esto es teoría. Y la teoría son repetitivas. Las preguntas son repetitivas, si te das cuenta, ¿no? Te cambian un poquito algunas cositas, pero es básicamente ya la misma respuesta. Tómale captura. Ya, Ya. profe. Listo. Tómale captura. Un rato. Este problema es similar, ¿ya? Profe, Listo. Muy bien, Profe. chicos. Dime. en la última, en la 23, ¿puedes retroceder, un favor? Sí. En la última, en la 3, Mendeleev y Merne dejaron espacio vacío. ¿No es verdadero, eh? No, es que Meyer no lo hizo. Solamente fue Mendeleev. Solamente Mendeleev. Ya. Gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, siendo todo esto, me despido. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Hasta la próxima. Profe. Muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, pues. Hasta luego, chicos. Hasta Hasta luego. la próxima. Gracias, profesor. Hasta luego. País.